Tema del día en Colombia, en las redes sociales. No se habla de otra cosa que de la salida del ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Presentó la renuncia a su cargo en la noche de ayer después de reunirse con el presidente de la República y después de que se conociera que era prácticamente insostenible su presencia en el cargo. Esto debido a que varios senadores ya se habían sumado a la iniciativa de la moción de censura en su contra que sería votada dentro de 8 días. Finalmente, el ministro optó por dar un paso al costado y renunciar a su cargo. Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Red Más. Muy buenos días, un saludo muy especial a todo el equipo de Red Más y por supuesto a todos sus oyentes. Senadora, ¿quién gana y quién pierde con la salida del ministro Botero? Yo creo que pierde el país, porque teníamos un ministro pues muy bueno, un ministro que ha venido dando resultados, una reducción del 2% en los homicidios en el consolidado del año, es muy significativo, un ministro comprometido, con gran, digamos, disposición de solucionar una crisis que está viviendo Colombia, no por la mala administración del gobierno Duque, sino por el crecimiento de los cultivos ilícitos originados en la impunidad pactada para ellos en La Habana. Entonces, el país con 210.000 hectáreas de coca que se han reducido a 208.000 y que ha tenido un incremento tan significativo de grupos armados en el territorio, pues evidentemente era un desafío que creo que el ministro estaba cumpliendo bien. A mí me parece que en Colombia está entrando la moda de los otros países latinoamericanos de protestar y protestar y protestar. Y entonces los congresistas que tienen representación política, que conservaron todo lo que traían desde el gobierno Santos en términos de representación política, no contentos con eso, ahora pretenden imponer unas decisiones que en mi opinión, entre otras cosas, son muy equivocadas. Colombia es un régimen presidencialista y es muy grave para el país que se haya introducido una figura como la moción de censura, que es de los regímenes parlamentarios, y que hace que el Congreso más o menos gobierne. Eso está bien cuando en el sistema político gobierna el Congreso, como en los regímenes parlamentarios, pero en Colombia, entonces esto vamos a tener por primera vez las consecuencias de un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias y que entonces termina siendo gobernado por un Congreso. Creo que es muy grave y que los congresistas no debieran estar pensando en sus intereses políticos, sino en el país. El país siempre debe estar por encima para todos los que hacemos política. Senadora, dice usted que el exministro Botero lo estaba haciendo bien, pero ¿no cree usted que se presentaron no una, sino varias contradicciones en las declaraciones públicas que emitía, donde parecía que no tenía el control de la situación y de las fuerzas militares que hablaban por sí solas? Bueno, yo creo que las fuerzas militares no son una organización fácil de conocer. El ministro venía del sector privado, por supuesto esto le generaba unas dificultades, pero creo que es innegable que sus resultados hablan por sí solos. Un ejército que logra mayor profesionalización, donde sus operaciones disminuyeron en términos del número de bajas, tanto del ejército como de los delincuentes, pero al mismo tiempo que terminaban, teniendo más capturas, menos bajas. Eso admite decir sin ninguna duda que el ministro lo estaba haciendo bien. Claro que hay errores y fallas, como en todas las humanas. Creo que, por ejemplo, no haberle contado al país la muerte de los niños reclutados, pues es un error, pero creo que independientemente a esto era un buen ministro, era un ministro que estaba cumpliéndole al país y que finalmente pues su salida lo que marca independientemente del ministro no, es el hecho de que tenemos una figura muy complicada, una figura donde los congresistas pueden empezar a sacar a los ministros en un régimen presidencial, y eso sí que puede generarle problemas al país. Esperemos que esto pare aquí y no se vuelva simplemente una manera de no dejar gobernar, porque por no dejar gobernar se llevan por delante el país. Para eso voy, senadora, porque ya están diciendo que este es el primero de los que debe salir, ya se está hablando de la salida del comandante del ejército y demás. Y quiero ampliar la pregunta.
Con la salida del ministro, ¿no se afecta un poco la moral de la tropa? Ya lo decía un copartidario suyo, van a pensarlo 2 veces a la hora de lanzar un bombardeo. Claro, es que aquí lo de fondo es que la política de seguridad corresponde al gobierno nacional y que por lo tanto no puede haber una situación donde los ministros, que son actores del gobierno, pues terminen en manos de las mayorías del Congreso que no son afines al gobierno, porque esto está generando un desequilibrio en el sistema político. O sea, mi observación es mucho más de fondo y no es nueva frente a la figura de la moción de censura, que es una figura que no debería existir en el ordenamiento jurídico colombiano y que puede generar, torpedear un gobierno. ¿A qué costo? Al costo de que el gobierno no puede gobernar y se lleva por delante el país. Creo que los políticos tienen que tener un límite en eso y hay que respetar las decisiones democráticas de la elección del presidente Duque. Ellos nunca estuvieron con el presidente Duque, está muy bien que no estén con el presidente Duque, pero no pueden simplemente sabotear su gobierno y llevar al país a una crisis. Senadora, para conocer un poco su percepción y la de su partido, finalmente la polémica que termina haciendo salir del cargo a Guillermo Botero, pues es lo que pasó con ese bombardeo en Caquetá. Desde el Centro Democrático consideran que en esta acción pudo haberse ido en contra del derecho internacional humanitario. Lo que entendemos es que la acción fue hecha con el lleno de los requisitos del derecho internacional humanitario. La información de que en Colombia hay niños reclutados, pues la tenemos desde hace muchísimos años y a pesar de eso se han hecho bombardeos. Lo que entiendo es que no había información precisa de que ahí hubiera niños en ese específico momento y también el derecho internacional humanitario es claro que cuando los niños están reclutados y se vuelven integrantes de las organizaciones criminales, pues se vuelven sujetos también del VIH. Entonces, digamos, ahí lo que es muy complicado es que se vaya a terminar generando esta paradoja. Por un lado, la situación del Cauca y del asesinato de líderes sociales, diciendo necesitamos presencia del Estado y acción contra esos grupos criminales para que no asesinen a los colombianos. Y por otro lado diciendo, pero no se los puede bombardear, no se los puede tocar porque van a utilizar los niños reclutados, que se viene denunciando desde hace mucho tiempo como escudo. Entonces, ahí el tema de fondo es que quienes hoy posan de defensores de los derechos de los menores son los mismos que no hicieron nada para que en el Acuerdo de La Habana se entregaran a todos esos menores, que pasaron sin solución de continuidad a las estructuras de las disidencias de las FARC, y que por otro lado son los mismos que ayer hundían el proyecto por tiempo de evitar que los delitos sexuales contra los niños en Colombia no vayan a ir a justicias transicionales, sino que estén definitivamente condenados por justicia ordinaria, no haya rebaja de penas y podamos decir que jamás los niños puedan ser convertidos en esclavos sexuales como ha ocurrido en las FARC durante tantos años. Yo creo que aquí el tema es contra el gobierno y no a favor de los niños. Pues senadora Paloma Valencia, gracias por atendernos a esta hora en Red Más, que tenga una feliz mañana. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos.